I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's on the me. Ya estamos en el segundo bloque de Sexualmente y cuando nos íbamos a la tanda nos íbamos con una placa que decía ¿en qué nos han hecho creer que se centra la sexualidad? Exactamente, una placa bastante amplia de alguna forma. Vieron que en general lo que planteábamos, bueno, que la sexualidad la centramos básicamente en lo genital, en el coito vaginal además, pensando en pareja hombre-mujer, y en ideas bastante discriminatorias de las mujeres en general. El discurso, el lenguaje es bastante misógino, que significa todo el desprecio hacia lo femenino. Bueno, la idea es que quien se salga de este modelo que creemos además natural, pero que en realidad es educado y construido socialmente, va a ser discriminado. Y por eso integramos a las personas gays, lesbianas, transgénero, en el terreno obviamente de la sexualidad, porque podemos también pasarlo al terreno racial, religioso y más, pero nos vamos a centrar específicamente en las diversidades sexuales y en la discriminación. Claro, exactamente, la discriminación de esas diversidades. Y por ejemplo, las manifestaciones que se han hecho públicas de casos de posible discriminación. Yo ahora te voy a mostrar un tape y yo quisiera que vos después me des tu opinión acerca de esto. Vamos a verlo. No digas que no. La cosa fue así. Jorge Fossati, en aquel entonces director técnico de la selección uruguaya de fútbol, declaró al diario El País el 14 de septiembre de 2004. Pueden acusarme de clasista, pero sinceramente creo que un jugador homosexual no debe estar en un plantel profesional. Y ahí se armó el revuelo. Los activistas de organizaciones homosexuales y derechos humanos protestaron. La fiscal, Olga Carballo, mandó al técnico a los juzgados. El juez en lo penal, Hugo Olivera, lo citó a declarar. Fossati, con sus declaraciones, habría violado el artículo 149 del Código Penal, que establece una pena de 6 a 24 meses de penitenciaría a quienes protagonicen actos de violencia moral o física, de odio o de desprecio contra una o más personas en razón de su color de piel, raza, religión, origen nacional o étnico u orientación sexual. Fossati se reunió con Fernando Frontán, activista por los derechos homosexuales, pidió disculpas públicamente y el asunto quedó archivado. Bueno, este fue un caso que dio que hablar en todos los informativos. Se habló del tema Fossati, el affair Fossati con los homosexuales, Fossati contra los gays. Bueno, ya vimos que al final, bueno, se reunió con Frontán y yo, leyendo prensa de aquel momento, unas declaraciones de Fossati después de la reunión con Frontán decían, bueno, Fernando me explicó que los gays no son todos iguales. Cosas que discriminaban más todavía. Las personas gays, las personas lesbianas, las personas transgénero no son todas iguales. Existe la misma diversidad que existe dentro del colectivo heterosexual. Y ya vamos a ver más adelante en el programa que no podemos hacer grupos, no existe Peñarol Nacional, no existe blanco-negro, no existe derecha-izquierda o el otro cuadro, como decís habitualmente. ¿Cuál? ¿Es que hay solo dos cuadros, hay solo dos orientaciones posibles? No. La cosa, hoy estamos hablando de las diversidades sexuales y vamos a ver que la vida, la complejidad humana en realidad es muy, muy diversa. Ahora, con respecto a este tape que estábamos viendo, a mí me parece como bien interesante porque puso en el tapete y puso para la opinión pública justamente el estreno de alguna forma de lo que era el artículo 149 del Código Penal, que fue justamente impulsado por Washington Abdallah y que, bueno, gracias a esa propuesta se modificó el Código Penal que protege a las personas gays, lesbianas y transgénero justamente de toda la violencia cotidiana, tanto la violencia explícita como la simbólica y la no explícita que viven cotidianamente, ¿no? Además, en Uruguay, además del artículo 149, hay un artículo que va para todo el Mercosur y que es del acceso al trabajo, acceso laboral, donde si se discrimina para acceder a un trabajo por la condición del sexo, también habría pena. Es que yo creo que también esto puso sobre el tapete que la homofobia existe. Y está bueno que cuando la homofobia se hace pública también haya un discurso y también haya, digamos, una voz popular que pueda decir, no, pará. No se puede decir cualquier cosa, ya no se puede decir cualquier cosa, sino que hoy estamos justamente en una época en donde los derechos humanos de todas las personas, y ahora se integraron los derechos de personas gays, lesbianas y transgéneros, también deben ser respetados, ¿no? Y se pone sobre el tapete esta palabrita que es la homofobia. Vamos a ver otro tape de otro caso de discriminación también, porque bueno, podemos llamarlo discriminación. Esto es en la Iglesia Católica. La Iglesia, en el más profundo respeto de la persona, no puede admitir en los seminarios ni en el sacerdocio a aquellos que practican la homosexualidad, que presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas o apoyan la cultura gay.
Este texto es parte del documento aprobado y firmado por el Papa Benedicto XVI, que se presentó el 29 de noviembre de 2005. El Vaticano considera a los homosexuales no aptos para el sacerdocio. En el documento se hace la distinción entre actos homosexuales considerados por los católicos pecados graves, inmorales y contrarios a las leyes de la naturaleza, y tendencias homosexuales, calificadas como inclinaciones objetivamente desordenadas. Bueno, ahí ya tenemos a la Iglesia que explícitamente llama a las tendencias homosexuales desordenadas. Desordenadas. La pregunta es, obviamente que en lo que tiene que ver con una mirada más espiritual o religiosa, cualquier institución religiosa que tiene derecho también a plantear lo que quiera plantear, es decir, para sus feligreses, para quienes quieran conformar ese colectivo. Sí, obvio. La Iglesia está en todo su derecho de decir no acepto homosexuales, O sea, porque, digo, si no me aceptás, no voy. Eso para aquellas Listo. personas que comulgan justamente con este tipo de fe, ¿no? Y Totalmente. tienen esta religión. Ahora, para aquellas personas que no la tienen y, digo, habría que preguntarse cuánta trascendencia esto tiene. El tema es que muchas veces el discurso religioso, concretamente el católico, que tiene una importante difusión en nuestra cultura, digamos, quiere a veces plantearse como el discurso, un discurso como mucho más general Como o único. moralizante, como único, un discurso único y moralizante del resto de las personas que, bueno, que eventualmente no tienen este tipo de creencias. Pero también está lo último, porque esto es importante, Sí. para aquellas personas que sí forman parte del colectivo católico, pero que no están de acuerdo con estas propuestas. Ahí yo creo que, bueno, están pidiendo muchas veces que se les tienda una mano para ayudar a pensar desde cuestiones filosóficas cómo manejar estos temas. Bueno, también en los ejércitos, por ejemplo, en Estados Unidos está Sí, la ley que se también. llama DAD, Don't Ask, Don't Talk, que bueno, es no es que prohíba a los homosexuales ser parte del ejército, pero sí, no lo digas. Y eso es otra manera también de limitar las libertades, Sí. que además de la discriminación, creo que limitar las libertades es muy insano. Es bien interesante esto que planteas para unirlo con lo que veíamos en la película In and Out, o es o no es. Si veías que de alguna forma era bien un entrenamiento en lo que tiene que ver la masculinidad. Entonces, qué mejor como estereotipo, estandarte y símbolo de esa masculinidad dura, firme, para justificar las guerras además. Las guerras son inventos masculinos, ¿no? De que el niño se pelea por las bolitas del otro niño, en definitiva, y esto tiene que ver con celos más de tipo infantil masculinos. Y bueno, este es el estandarte de la construcción típica de la masculinidad, desde Schwarzenegger, Rambo, estos íconos. Schwarzenegger no baila, casi ni anda, decía. Como decía la cosa. Entonces, claro que evidentemente parece que la homosexualidad, esto es el deseo de personas de un sexo por personas del mismo sexo, parece que tuviera que estar proscripta, porque en esta cultura tenemos la idea equivocadísima de que la masculinidad, ni que hubiera una sola, hay muchísimas masculinidades, pero parece que estas masculinidades son incompatibles con el deseo por personas del mismo sexo y que son tan masculinas como esas Sí, personas. se Parece que fuera puede- incompatible, ¿no? Se puede ser gay y ser muy masculino. Bueno, es importante aclararlo, por supuesto O sea, que sí. El gay no tiene por qué tener, digamos, movimientos y Exacto. tendencias femeninas. Puede ser muy masculino y ser gay Y igual. un varón que desea mujeres, Y bueno, también las mujeres lo perfectamente puede mismo, ser muy ¿eh? afeminado. Sí, está bien. Perfectamente muy afeminado. Bueno, Lo y las mismo mujeres pueden desear hombres. Y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra. Pero esto lo tenemos muy marcado en nuestra cabeza. Pero muy, muy marcado y nos cuesta mucho modificarlo. Bueno, la otra vez, no me acuerdo si fue en el programa pasado o fue en una reunión que tuvimos de producción, me acuerdo que yo no estaba sentada cruzada de piernas y fue, ay, qué horrible, cómo estoy sentada. Es como que, bueno, no soy femenina si no estoy cruzada de piernas. Parece que hay toda una presión, en realidad, con respecto a... bueno, esto tiene que ver con lo mismo. Con la Es educación cómo también, ¿no? nos educan en formas bien cuadradas, en lo masculino y lo femenino, blanco, negro, como decíamos, hetero-homo, que es la otra gran disociación o dicotomía que estamos haciendo, y quedamos encasilladitos y encasilladitas en corralitos y parece que no nos podemos mover. Bueno, te puedes comunicar con nosotros al 203-9737 y contarnos tus historias, dejarnos tus consultas. También nos podés escribir a sexualmente@canal10.com.uy y en el próximo bloque Rubén Campero les va a contestar todas sus preguntas. Vamos a seguir hablando de estos temas y de otros temas también, porque todo lo que tiene que ver con el sexo nos interesa. Buenas noches. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard. El cantante Elton John y su novio David Furnish
fueron los primeros famosos en acogerse a la nueva ley que garantiza a las parejas del mismo sexo el derecho a herencias, pensiones y otros subsidios sociales. En el Reino Unido, la ley de asociación civil iguala en todo lo posible a las de los matrimonios heterosexuales, incluida la adopción de niños. También contempla la posibilidad de disolver el acuerdo civil a través de una forma parecida al divorcio. El Reino Unido se convierte en el quinto país que otorga a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las heterosexuales, después de Holanda, Bélgica, Canadá y España. Justamente en España, Alejandro Chiesa y José Néstor Baldi fueron los primeros uruguayos en contraer matrimonio. Fue el 11 de noviembre de 2005 en Mallorca.